Damas y caballeros, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la videoconferencia internacional Análisis Geopolítico en época de COVID-19, la cual forma parte de las actividades académicas que desarrolla el Instituto. Esta noche se encuentra con la participación de la directora general del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, Magíster Clarisa González de Gálvez. Se encuentran participando en la misma servidores públicos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y la Comisión de Asesoramiento y Planificación. También profesionales del Consejo Académico Interinstitucional, docentes del INEES, estudiantes de la Maestría en Seguridad de la Nación y de los diferentes programas académicos que desarrolla el Instituto, invitados internacionales y público en general. A continuación, daré lectura al resumen de vida del conferenciante Magíster Mauricio Ramírez Núñez, quien expondrá el tema Análisis geopolítico en la época de COVID-19. Mauricio Ramírez Núñez es licenciado en Relaciones Internacionales, graduado en la Universidad Internacional de las Américas, máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo por la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene estudios en el área de Filosofía y Pensamiento Crítico Contemporáneo. Acreditado como promotor oficial de los ODS por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Académico e investigador, columnista de más de 50 publicaciones nacionales e internacionales, experto en temas de geopolítica, diplomacia, relaciones internacionales y gestión pública. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Americana de Costa Rica, así como en la Universidad Internacional de las Américas. Ha formado liderazgos jóvenes para la acción política desde el modelo de educación popular por todo el territorio costarricense y creado estructuras territoriales de trabajo para la organización política. Fue secretario ejecutivo del proyecto Vía Costarricense, de la Fundación Costa Rica para el Desarrollo Sostenible. Ha sido director ejecutivo y asesor político de la Asociación de Transportistas Turísticos de Costa Rica. Ha realizado trabajos de investigación sobre gestión pública en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Estuvo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica como investigador de despacho de una diputada de la República. Ha participado en la política costarricense desde el año 2011, fundador de la agrupación político-académica de Jóvenes Raíces y participante de programas de entrevistas y análisis de la realidad internacional. Quienes deseen hacer preguntas o agregar algo al tema pueden hacerlo por medio del chat en la página de YouTube. Al finalizar la exposición serán leídas al conferenciante. Magíster Mauricio Ramírez, lo dejo en el uso de la palabra. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarles a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad de Guatemala. Doctora Clarisa, muchísimas gracias. Es un gusto conocerle. Estimada Ana Lucía, también muchas gracias, que ya la conocí días atrás, que tuvimos una pequeña reunión. Estoy muy contento, muy feliz, con muchas ganas de compartir aquí desde Costa Rica algunas ideas que he venido preparando respecto a lo que está sucediendo, no solamente en nuestra región centroamericana, sino también en América Latina y el mundo entero. La pandemia nos ha venido a transformar radicalmente la vida, ha sido cambios muy drásticos en muy pocos meses, ¿verdad? Eso tiene impactos en muchos sectores de la realidad, tanto nacional como internacional, con los diferentes actores y todo lo que esto ha venido implicando en diferentes áreas. Así que espero poder explicar algunos de estos detalles más adelante, realizar este análisis geopolítico con algunas ideas y datos actuales que he tomado del acontecer mundial
Y bueno, muy contento y ojalá que les guste muchísimo. Aquí a sus órdenes. Pasamos de inmediato, voy a compartir la pantalla para la presentación. Entonces, regálenme nada más un segundito. Vamos a ver. Creo que ahora sí. Creo que ahora sí, exactamente. Voy a compartirla por aquí para hacer grande la presentación. Y vamos a iniciar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente y un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo. La geopolítica en tiempos de pandemia, revolución digital y transición del poder global. Este es un tema realmente apasionante, a mí me llena siempre de muchísimo entusiasmo conversar y quiero que iniciemos haciendo un repaso básico de lo que es el gran contexto global en el que estamos navegando como humanidad. Y para eso traigo una frase del geopolítico norteamericano, experto en geopolítica de las energías, que se llama Michael Clear, y este es el gran contexto dentro del cual vamos a enmarcar nuestro análisis esta noche. Un mundo en transición y nuevas tendencias en la política internacional. Cambios abruptos, movimientos inesperados y nuevas realidades. Esta frase del geopolítico Michael Clear es muy importante de entender a profundidad. Atrás quedarán los días donde la guerra se libre por ideologías. En su lugar, surgirá una batalla de intereses económicos con los recursos naturales de la tierra como trofeo último. Y vamos a ir viendo, así como entendiendo en el proceso de esta charla, cómo realmente hoy la competencia en el sistema internacional, desde el punto de vista geopolítico, entre otras cosas, es por los recursos naturales considerados estratégicos, las materias primas y la dependencia estratégica que existe hacia ellos. Ya lo veremos en detalle, pero este es el gran contexto en el que quiero que nos ubiquemos para entender este proceso. Muy bien, la geografía, ¿verdad? Esa famosa ciencia, esa famosa rama de conocimiento que a muchos a veces no nos generó gran gusto cuando estábamos en la escuela o en el colegio. ¿Qué nos dicen algunos teóricos sobre la geografía? ¿Para qué sirve? Es un razonamiento estratégico. Hoy que estamos en plena revolución digital, ¿es importante la geografía? ¿O es más importante el mundo digital? Y aquí tenemos que centrarnos porque me parece que, bueno, todos creemos que la geografía no es más que una disciplina universitaria cuya función consiste nada más en describir elementos, ¿verdad? La geografía de los profesores, de los profesores, en la gran mayoría, como nos dice Yves Lacoste, ¿verdad? Es una geografía donde nos dicen dónde está el relieve, el clima, las montañas. Pero bueno, yo siempre hago este análisis y esta analogía. ¿Qué haces tú si tienes en tus manos una herramienta, ya sea para arreglar un vehículo o arreglar una casa, construir una casa, pero no sabes utilizarla, no sabes cómo utilizarla? Puedes ser experto en saber el nombre de la herramienta, quién la hizo, de qué material está hecha, qué colores tiene y qué tamaño es. Puedes ser experto en eso, pero eso por sí solo no me dice para qué funciona el conocimiento. O sea, esa herramienta no me dice cómo es que debo usarla, cómo es que debe trabajarse. Y exactamente lo mismo sucede con la geografía. La geografía no es solamente para ver paisajes hermosos, para saber dónde quedan las montañas, los ríos, los valles y apreciarlo. No, no es un saber por saber. Todo lo contrario, es un saber para la toma de decisiones estratégicas de los estados, de los mercados y del mundo entero. Y esto tiene que quedar muy claro, ¿verdad? No es simplemente conocer a dónde quedan los ríos, los mares, las montañas, y se han dado diferentes usos de la geografía. La geografía académica, que es esto que les estoy hablando, también la geografía paisajística o del espectáculo, ¿verdad? Que es la que nos sale en las películas, en las pinturas, revistas ilustradas, y qué lindo admirar el paisaje. Y la del turismo,
¿verdad? Que nos dice, bueno, ay, qué bonito, yo quiero ir a conocer Francia, yo quiero ir a conocer el Cristo en Brasil, etcétera. Pero no me dicen nada más. Así que aquí tenemos que entender que la geografía históricamente ha estado ligada con los fenómenos políticos, sociales, económicos y profundamente militares. Y eso tenemos que tenerlo claro porque aunque hoy exista el mundo digital y la revolución digital, sigue teniendo el espacio vital y la conciencia del espacio una importancia radical para la supervivencia de las naciones en el siglo XXI en estos momentos tan complejos que tenemos. Así que bueno, quiero plantearles y quiero exponerles brevemente algunas tendencias generales a nivel global que he estado viendo y estudiando a partir de todas estas coyunturas. Aquí ya entramos al tema geopolítico, que es esa relación histórica que hay entre el Estado y el territorio, el espacio geográfico que ocupa un pueblo. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Esta década del 2020 al 2030, ya los expertos dicen que va a ser una época y una década decisiva para la humanidad, estratégica en los planos de seguridad, en los planos económicos, en los planos sociales, políticos y desde luego ambientales. Parece que es una década que va a marcar un antes y un después en el mundo. ¿Qué es lo que vendrá? ¿Cuáles problemas enfrentaremos? ¿Y cómo debemos pensarnos como región centroamericana, latinoamericana, dentro de ese mundo que está por nacer? Así que tenemos límites planetarios como gran tendencia. Según expertos de institutos de Suecia que se encargan de estudiar de estos temas, ya hemos superado 4 de los 9 límites planetarios. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque esto también trae consecuencias geopolíticas. No olvidemos ese gran contexto y no olvidemos la utilidad que ya estamos dando a un saber estratégico que es la geografía. Ahora bien, 2 grados centígrados puede subir la temperatura de aquí al 2030. Parte de eso es sobrepasar los límites planetarios. El cambio climático como consecuencia directa de esto, que desde luego a nosotros en Centroamérica y en época de pandemia nos puede generar un montón de problemas y ya los está generando, y más a mediano y largo plazo. Número 3, migraciones masivas. Para nadie es un secreto que el cambio climático, el aumento de las temperaturas y el derretimiento de los polos van a generar y ya están generando grandes migraciones. De hecho, las mismas Naciones Unidas han dicho ya que desde la Segunda Guerra Mundial no se veía tanta migración en el mundo. Y bueno, tenemos el riesgo de nuevas pandemias. Segunda gran variable que he estado estudiando, la inequidad y la desigualdad en nuestros países y en el mundo entero. Al parecer, la riqueza se sigue acumulando en pocas manos y se sigue distribuyendo de una manera muy desigual. Eso nos trae mayores problemas, desde luego, lógicamente, de seguridad, de desigualdad y de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que la inequidad pasa a ser otro de los ejes estratégicos que esta década debemos de resolver. Y pienso que ahí los ODS tienen muchísimo que enseñarnos, porque son rutas claras que están marcando un norte sobre el cual debemos trabajar en conjunto. Así que bueno, la inequidad que afecta a esto que les digo, pero además la gobernabilidad democrática, porque aumentan los conflictos sociales, porque los sistemas de conflictividad también se impactan, y eso en el plano geopolítico puede ser utilizado por diferentes fuerzas, ¿ok? Por diferentes fuerzas para desestabilizar un país, para desestabilizar una región, para lo que sea, ¿verdad? Así que en tercer lugar, les planteo lo que muchos teóricos han hablado ahorita, la desglobalización, ¿verdad? Como consecuencia de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un nuevo orden se aproxima, estamos ante la transición del sistema internacional hacia un nuevo orden y ya no responderá, dicen los teóricos, ya no responderá necesariamente a las lógicas del mercado global, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo una relocalización de las industrias, estamos buscando ya seguridad y no tanto productividad.
Organizaciones internacionales han quedado muy golpeadas con esto de la pandemia, entonces el orden tradicional de posguerra también se está viendo muy afectado y estamos enfrentando un nuevo proceso de regionalización. ¿Qué quiere decir esto? Que en diferentes partes del mundo, regiones que tienen un valor altamente geopolítico o geoeconómico se están integrando entre sí para trabajar en conjunto. Se están dando cuenta que dejar también todo en manos de las fuerzas del mercado global no ha resuelto los grandes problemas y por el contrario, con la pandemia ha llegado a convertirse en grandes crisis, en crisis de carácter económicas y sociales. Así que hay procesos de regionalización donde países, pequeñas comunidades se están integrando y están empezando a establecer relaciones comerciales entre ellos a mediana escala. Como cuarto punto variable, aquí tengo las tensiones político-militares, que ya analizaremos ahorita en cuestión de unos minutos. Tensiones político-militares. Vamos a ver, tenemos el fenómeno de lo que yo llamo las primaveras 3.0, ¿verdad? Las primeras eran las revoluciones de colores allá por el este de Europa a principios del año 2000, luego las primaveras árabes del 2010 para acá, ¿verdad? Túnez, Libia, Egipto, etcétera, Siria. Y ahora yo hablo de primaveras 3.0 que tienen guiones similares pero características diferentes en cada país y en cada región. Tenemos ahorita también una crisis entre Grecia y Turquía en el Mediterráneo por unas fuentes de gas y de recursos estratégicos, lo que les planteaba al principio precisamente, ¿verdad? Tenemos una crisis en el Líbano producto de el estallido, la bomba, bueno, no la bomba, sino de la explosión que hubo hace unos meses y que, ¿verdad? En el puerto de Líbano, y hay profesionales y profesores como Antonio Barrios, que son muy distinguidos académicos y que ya plantean la posibilidad, ¿verdad?, de que hayan condiciones de guerra civil en el Líbano, producto de la falta de ponerse de acuerdo entre los diferentes sectores políticos y religiosos, por los cambios culturales a lo interno del Líbano entre las generaciones nuevas, y todo esto está generando una simbiosis algo explosiva en el Líbano. Sigue la crisis en Libia, eso tiene repercusiones también. En el mar de China y en Asia Pacífico se están dando cambios importantes, se están dando diferentes situaciones que afectan o pueden alterar la seguridad de esta región del planeta, y eso también puede implicar tener repercusiones económicas y políticas en esta otra parte del mundo, así como las crisis internas, ¿verdad? Las crisis internas que esta pandemia ha generado. ¿Por qué? Porque a veces un mal manejo de la crisis pandémica puede detonar, desde luego lo detonó una crisis económica, pero esto puede transformarse y ascender rápidamente a una crisis de carácter social y política. Y si no sabemos cómo enfrentar esto, podemos estar en graves problemas. Así que bueno, esto es un poquito, el último punto es el de los conflictos híbridos que tenemos que conversar, ¿verdad? Que tiene que ver con las operaciones psicológicas, tienen que ver con las redes sociales, las operaciones de desestabilización a través de redes, el famoso hackeo de la democracia y todo lo que esta cuarta revolución industrial nos trae con la inteligencia artificial y los algoritmos. Vamos a continuar. Este es un ejemplo básico, ¿verdad? Lo que les decía, ¿para qué ya nos sirve esa herramienta? Bueno, ya no solo sabemos de qué está hecha, de qué color es y a qué sabe, sino que ya la vamos a empezar a utilizar estratégicamente. Esto es un mapa, ¿verdad?, de los recursos de gas de esquisto en el mundo. Y lo puse porque es muy interesante, ¿verdad? Ya aquí no estamos viendo dónde queda una montaña, dónde queda un río, sino que estamos localizando cosas de gran interés estratégico para la seguridad nacional de los estados y para la economía global. Esto es gas de esquisto. Y no olvidemos también otro detalle, y que nos lo dice el profesor Michael Clerc. Las regiones del mundo donde hoy están los conflictos más fuertes, ya sean militares o no, son regiones donde hay yacimientos grandes de recursos estratégicos, porque existe una dependencia estratégica hacia esto. Ya lo detallaré con importancia más adelante, pero esto es estratégico entenderlo. Ahora bien,
no solamente la geografía nos va a funcionar, nos va a servir para saber dónde están ubicados los recursos y desarrollar estrategia y táctica para la lucha política, sino que también tiene un método de razonamiento propio la geopolítica. Tiene un método de razonamiento propio y debemos pensar en términos de defensa, de soberanía y de estrategia. ¿Qué pasa con este mapa que agregué aquí, que es del profesor Pedro Baños, coronel español? Tiene un libro muy interesante que se llama Así se domina el mundo y ahí plantea este mapa. El Caribe americano es comparado con el Mediterráneo para Europa en nivel de importancia económica, política, estratégica y militar. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro. Vivimos nosotros, las y los centroamericanos, en una región, en un espacio geográfico que es sumamente estratégico, porque somos una llave entre dos océanos, porque tenemos un gran espacio vital que permite y que tiene recursos naturales, y porque además, y esto me parece lo más importante, que lo han planteado muchísimos geopolíticos y teóricos, tener control y acceso al Caribe americano es tener las llaves de las puertas del continente americano. Y en términos de seguridad y en términos geopolíticos y demás, esto tiene una relevancia fundamental. Porque si tenemos varias variables de cambios en el mundo, de lucha por los recursos naturales, por las fuentes de materias primas, y estamos ubicados viviendo en una región que tiene recursos, que además es una región de puente entre América del Norte y América del Sur, con todo lo que ello implica, cultura, economía, política, tradiciones, puntos de vista, creencias y demás, porque los factores geoculturales también tienen un gran peso en todo esto, nos damos cuenta que sí, efectivamente, tenemos que hacer análisis estratégico en nuestra región. Tenemos el Canal de Panamá, por ejemplo, que es uno de los más importantes del mundo para el comercio mundial. Y aquí es donde debemos analizar un poco algunos temas y algunos detalles que me parecen actuales, de la actual coyuntura. ¿Qué sucede, por ejemplo? Y aquí lo que quiero mencionar es que el desarrollo del pensamiento estratégico, ¿verdad? El desarrollo del pensamiento estratégico tiene que hacernos entender una cosa. Para pensar la geopolítica en el siglo XXI, y siempre, pero bueno, para pensar la geopolítica en el siglo XXI, debemos entender al mundo y sus relaciones como un gran sistema vivo, un sistema vivo que está en constante transformación y movimiento. Es un sistema, ¿verdad?, donde epistemológicamente, digamos, debemos pensarlo y estudiarlo como un gran sistema de movimiento, lo que quiere decir en constante cambio. Esto nos permite anclar y relacionar los acontecimientos que suceden en diferentes partes del mundo para de esta manera desarrollar escenarios posibles en nuestra región. Entonces, esto me parece realmente importante. Voy a soltar algunas ideas, ¿verdad?, sobre situaciones que están dándose actualmente y que me parece de relevancia también para Centroamérica. ¿Qué sucede, por ejemplo, o existe alguna relación entre la crisis de Libia, Siria, Bielorrusia, lo que sucede en Venezuela, con algo en Centroamérica? ¿Qué lecciones podemos tomar del conflicto sirio para la región centroamericana? O, por ejemplo, ahora que estuve viendo las noticias en varios medios europeos y latinoamericanos sobre la visita del secretario Pompeo a Colombia y Brasil, por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Tiene alguna relación con lo que está sucediendo en Europa? ¿Tiene alguna relación con lo que está sucediendo en China?
y en Asia-Pacífico, por ejemplo. Son detalles que debemos analizar. ¿Por qué? Porque les voy a poner un escenario particular. Pensemos que, por ejemplo, se dé una situación delicada, peligrosa, en Venezuela militarmente. ¿Está preparada Centroamérica para recibir una oleada de migración masiva en épocas de pandemia? ¿Qué sucede, por ejemplo, si hay algún bloqueo al canal de Panamá? ¿Cuánto comercio pasa por ahí? ¿Cuántos contenedores y barcos se tendrían que detener? ¿Qué acciones o qué plan B pensarían las naciones para pasar ese comercio y evitar que el comercio se detenga? O conflictos regionales también, ¿verdad? O sea, eh, ¿están nuestros hospitales en este momento preparados para recibir personas heridas por conflictos sociales, políticos internos o guerras? ¿Nos estamos preparando para eso? ¿Nuestros hospitales con el problema del virus y la pandemia recibirían personas heridas, o ya sea por catástrofes naturales también, por ejemplo, u otro tipo de riesgos a que se contagien en los hospitales? ¿Contamos con el personal? ¿Qué implica esto en términos económicos? Entonces, me parece que cuando entendemos esto como un sistema vivo y entendemos cuáles son los pasos estratégicos para tener control de la seguridad de nuestro perímetro, de nuestra región, para entender también cuál es la importancia estratégica que tiene el Canal de Panamá y para entender cómo se está moviendo el mundo, así como el juego de las potencias, creo que tenemos suficientes insumos para plantear escenarios y generar posibles planes de acción. Así que por eso me parece realmente estratégico analizar esto como un gran sistema vivo, ¿verdad? Que está ahí donde hay detalles de demografía, donde hay detalles de economía, donde hay detalles de cultura, donde hay detalles de tecnología y de salud, que tienen muchísimo que ver y que impactan en regiones concretas, especialmente que tienen recursos estratégicos. Continuamos entonces. Vamos a ver. Evolución de las teorías geopolíticas. Aquí no me voy a detener mucho, ¿verdad? Nada más pienso plantear algún par de ideas porque la mayoría ya conocemos un poquito esto. Pasamos desde la teoría del poder marítimo que planteaba el almirante Alfred Mahan, ¿verdad? Y aquel famoso texto de la influencia del poder naval sobre la historia, que tanto estudió a partir del Imperio Británico en su momento. Luego la otra gran teoría clásica, que es la de Sir Halford Mackinder sobre el Heartland o el corazón de la Tierra, que decía, quien domine el corazón de la Tierra, que es Euroasia, va a dominar la isla mundial y por lo tanto va a dominar el mundo. Luego surgieron teorías del aire y otras más. También recuerdo a Nicolás Spikeman, el norteamericano, que hablaba sobre el Dreamland o las grandes orillas. Hasta hoy, que tenemos otros teóricos que están planteando diferentes perspectivas y nos hablan de cibergeopolítica. Y esto es muy interesante, porque por supuesto, el mundo del ciberespacio, de lo digital, también es parte de la confrontación geopolítica y de los intereses y la lucha geopolítica entre las naciones y entre las potencias. Así que la cibergeopolítica es parte de esa realidad. ¿Y qué es lo necesario de entender en esto? Que la cibergeopolítica, ¿verdad? Si bien es cierto, se lleva a cabo o se desarrolla en el mundo del ciberespacio, sus resultados tienen consecuencias materiales en regiones concretas del planeta. Llámense continentes, países o bloques de países, regiones. Entonces, esto es importantísimo. Y hoy yo quiero agregar otro que hace unos días escribí con un colega un artículo que se llamaba La farmacogeopolítica de la pandemia. Y precisamente se refiere a esto, o sea, cómo esta gran disputa geopolítica que también ha implicado la pandemia entre las grandes potencias, ¿verdad? China, Rusia, los Estados Unidos, ha pasado al campo farmacológico y entonces la competencia es por quién tiene la vacuna más rápido, quién tiene la mejor vacuna, cómo la trasladan a diferentes partes del mundo y a esto también le están sacando ventajas estas naciones. Entonces podemos hablar de varios tipos y que hay que incorporarlos. ¿Por qué? Porque la realidad cambia, el mundo está cambiando
Y si estos fenómenos también se van manifestando, nosotros desde la academia debemos de pensarlos, debemos de analizarlos teóricamente y proponer categorías para analizar, proponer formas de análisis y plantear diferentes perspectivas. Entonces yo puse esta pequeña fórmula, digamos, ¿verdad? Lo más objetiva posible sobre cómo yo estoy mirando y estudiando la realidad geopolítica mundial. Por eso puse esa imagen, porque a algunos les puede parar el pelo. Bueno, yo no tengo, pero de verdad si tuviera, me sucede, y tiene que ver con esto: competencia por los recursos naturales más dependencia estratégica. ¿Qué quiere decir esto de la dependencia estratégica? Que hay naciones, hay países, hay potencias, hay regiones que dentro de sus espacios soberanos, dentro de sus territorios, no tienen y no cuentan con ciertos recursos que son necesarios para la supervivencia de la civilización, de las personas, de su gente. Y eso implica que ya esto entra dentro de los parámetros de seguridad nacional, lo cual quiere decir que cualquiera de estos países va a estar en total disposición de acceder de la forma que lo considere a esos recursos, que no los tienen ellos, que están en otros países, que están en otras regiones. Y si a esto le sumo, por eso es una dependencia estratégica, porque no solamente la economía depende de esos recursos, la industria bélico-industrial, ¿verdad? La industria militar, la industria de la parte tecnológica, de medicina, necesitan de ciertos recursos estratégicos que no están ubicados en todas partes del mundo y que algunos están en proceso de agotamiento. Entonces, esa es la carrera. Una economía de crecimiento infinito. Bueno, ¿qué quiere decir una economía de crecimiento infinito? Una irracionalidad absoluta. Por supuesto, tenemos un modelo económico mundial, global, que trabaja a partir de la extracción irracional de recursos naturales y no le devolvemos nada a la tierra. No le devolvemos valor agregado a la tierra. La utilizamos sus recursos, pero resulta que la entropía que genera ese proceso es mucho más destructivo que los beneficios que trae ese progreso. Y por eso arranqué la charla diciendo de los retos que tenemos en esta década del 2020-2030, empezando por los límites planetarios. ¿Cómo va a ser posible que con un planeta finito en recursos tengamos una economía que piense en crecer de manera infinita? No tiene sentido. No tiene sentido ni para las personas, ni para el ambiente, ni para los gobiernos, para nadie. Porque al fin y al cabo, si el planeta es finito en recursos y algunos están agotando, y si además le agregas el cambio climático, vamos a tener como resultado un deterioro ambiental y de la vida en general. Entonces, seguir con modelos de esta forma, lo que van a hacer es acrecentar los conflictos entre naciones, forzar más a la tierra y a los recursos de la tierra y pues desde luego generar nuevas pandemias y nuevas circunstancias de este tipo que ya biólogos y muchas otras personas expertas en la materia han dicho. Por eso esta fórmula que planteo aquí con la frase del profesor norteamericano Michael Clear, que nos dice: no es posible explicar la dinámica mundial de las cuestiones de la seguridad sin admitir la importancia crucial de la competencia por recursos. Mientras trabajemos en esa lógica, esto seguirá avanzando en esa dirección. Y estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de diferentes diarios sobre la situación global en general de los recursos naturales. Bueno, esto es de América Latina, ya está empezando la segunda ola de estallido social en América Latina. Eso tiene consecuencias geopolíticas muy fuertes. Recordemos que no estamos aislados. Nosotros, Centroamérica, no vive en Marte o en Saturno o en Plutón. Vivimos en el mundo, y si entendemos el mundo y la geopolítica como un sistema vivo, un único tablero de ajedrez, nosotros somos parte de eso. Y una movida que se haga en Europa o en el este de Europa, o una provocación o lo que suceda, o una crisis en Ucrania o en Bielorrusia, puede ser perfectamente una provocación para ocupar a los rusos, para ocupar a otras potencias europeas y dejar que otros en nuestro continente hagan cosas. Puede ser
y tener muchos significados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las contradicciones entre Turquía y Rusia también en este momento? No solo entre Turquía y Grecia, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina estratégica que está siguiendo Turquía para pensar su geopolítica? Entonces, todos estos detalles hay que verlos. Pero bueno, vamos avanzando porque se nos va el tiempo. Sí, siguen viendo las noticias aquí. Guerra del futuro por los polos de la Tierra. Claro, como se están derritiendo los polos, se están abriendo nuevas rutas comerciales y para algunos es una gran bendición porque se ahorran millones en transportar los barcos. Y bueno, ven poco el daño ambiental, la guerra por la vacuna, que es lo que planteaba, y un poquito de esto que estamos conversando. Ahora bien, esto es lo interesante. Si se mueve la geopolítica en ese plano y lo que se mueven son intereses, se mueven intereses por recursos naturales, por negocios, y no son cosas ideológicas, ¿verdad? No son motivos ideológicos los que son el motor hoy de la geopolítica. ¿Ante qué estamos? Y puse esta frase del presidente francés Emmanuel Macron porque me ha parecido lapidaria, como decimos, me ha parecido realmente importante de entender hacia dónde está el mundo. Estamos pasando de un sistema unipolar de posguerra fría de principios de los años 90 a un sistema multipolar. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es fundamental porque también explican mucho las movidas geopolíticas de las potencias y los países. Ese mundo cuya hegemonía occidental ha estado en los últimos 500 años en esta parte del mundo, valga la redundancia, ¿verdad? La ha tenido Occidente, parece que está llegando a su fin. Y por eso Emmanuel Macron afirma de manera contundente esto: el orden internacional se está alterando de una manera sin precedentes, estamos viviendo el fin de la hegemonía occidental y las cosas cambian profundamente, ¿verdad? Se han tomado malas decisiones en el mundo. Hay unas realidades que no se pueden ocultar, que son objetivas, como el ascenso de nuevas potencias, especialmente en Asia. Y esta frase que tengo aquí a la par, esta frase corta con la imagen del presidente Macron, salió hoy en los medios, que lo dijo en su discurso de Naciones Unidas. Francia y sus aliados europeos no cederán ante las exigencias de Estados Unidos de imponer más sanciones a Irán. Esto tiene gran significancia y gran peso para el análisis de las relaciones internacionales y para reafirmar esto que vengo planteando sobre la transición hacia un mundo multipolar. ¿Cuáles han sido esos últimos 500 años de hegemonía occidental? Aquí lo resumo brevemente, ¿verdad? Siglo XV, siglo XVI en manos de España y Portugal, siglo XVII, siglo XVIII, Países Bajos y Francia. Siglo XIX, el ascenso de Gran Bretaña, por supuesto. El siglo XX indudablemente estuvo en manos de los Estados Unidos, pero este presente siglo XXI, con la revolución digital, la inteligencia artificial, los algoritmos y demás, indudablemente ha pasado a manos de Asia. Y eso es algo que cada vez se ve de manera más contundente. También se están viendo el incremento de los conflictos en la parte Indo-Pacífica, en el mar de China, en el sur de Asia, etcétera. Eso implica una transición estratégica del poder importante. Entonces, ya para ir cerrando, porque se me acaba el tiempo, estamos ante un nuevo orden internacional. Yo pienso que sí, estamos ante un nuevo orden internacional que se está consolidando, ya que ante la transición del poder global, los conflictos híbridos son cada vez más característicos e inevitables. Las disputas entre potencias convierten a las periferias nuevamente en regiones calientes de conflictos, especialmente América Latina y el Caribe, que vuelvo a insistir, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos agua, tenemos minerales, biodiversidad y gran cantidad de recursos que son necesarios para las potencias, y donde convivimos en el norte con una gran potencia mundial que también objetivamente y por lógica tiene sus intereses y sus razones. Nuestros conflictos reflejan a lo interno, estos conflictos se reflejan a lo interno de los países, ¿verdad? Según las dinámicas y los intereses de cada uno de los actores políticos, pero siempre todo está anclado lo externo a lo interno y viceversa. Nunca podemos pensar en políticas públicas, en políticas a lo interno,
si no entendemos el mundo, en qué aguas estamos navegando. Y la dinámica es divide y vencerás. En este mundo en el que estamos, la dinámica es divide y vencerás. Por eso, como centroamericanos, tenemos que pensar de manera diferente. Tenemos que pensar en la unión. Tenemos que pensar como estados-región. Somos un gran estado-región, que tenemos diferencias culturales, pero tenemos muchas similitudes, que tenemos muchísimas características en común respecto a la identidad, a nuestra historia y a lo que tenemos en esta región, en esta parte, de esta importante región del planeta. Entonces, es momento de trabajar en conjunto, es momento de trabajar como Estado-región y es momento de visualizar los escenarios que pueden afectarnos a nosotros para pensar de forma adecuada. Yo siempre digo, se piensa desde donde se es y somos centroamericanos. Somos latinoamericanos y eso tiene que llenarnos de orgullo, eso tiene que llenarnos de alegría y tiene que ponernos a trabajar con gran énfasis en una geopolítica latinoamericana como un bloque, como una gran familia, porque en el mundo tan convulso en el que estamos, si no trabajamos en conjunto, va a ser más difícil enfrentar los retos, va a ser más difícil enfrentar las pandemias, va a ser más difícil enfrentar las crisis económicas, las migraciones, el cambio climático de esta década que es estratégica. Así que ya para cerrar, voy a mostrar la gran contradicción del mundo de hoy, ¿verdad? Ya que desde el principio les he dicho que no es una contradicción ideológica lo que mueve las relaciones internacionales, aunque algunos quieran hacerlo parecer de esta manera, sino que yo veo dos fuerzas, una contradicción de dos fuerzas claras. Las fuerzas globalistas, ¿verdad? Que son representadas principalmente por las fuerzas económicas, financieras y transnacionales que han dominado la globalización en los últimos años, ¿verdad? Regidas nada más por las leyes del mercado y en algunos casos hasta apátridas, nada más pensando en dónde poner las empresas, cómo generar más dinero, pero no pensar tanto en el país y en su gente a lo interno, mientras que por otro lado, eso se ve confrontado con las fuerzas patriotas. Y esas fuerzas patriotas tienen características, son críticas de la globalización, son más nacionalistas, creen más en la industria y el crecimiento al interno de los estados y lo económico en lo local y lo regional, y es crítico de las grandes tendencias culturales de la globalización. Entonces, ahí es donde yo veo los grandes bloques. Dentro de esos grandes bloques podemos ver grupos más conservadores y grupos más progresistas, tanto del lado de los globalistas como del lado de los patriotas. Por eso la contradicción y la diferencia no es ideológica, ¿verdad? Tiene que ver con un tema de situación global, de transición del mundo, hacia dónde va, de una transición del poder y de un reacomodo de fuerzas que todavía no está claro, pero que sin duda transformará la realidad que de aquí al 2030 veremos. Y bueno, tengo algunas otras ideas, pero me quedo por ahí. Muchísimas gracias por su atención y quedo a las órdenes a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster, por su excelente disertación. A continuación, tenemos un tiempo destinado para responder las preguntas que realizan los participantes desde nuestro canal de YouTube. Tenemos bastantes preguntas, esperamos pues cubrir las que nos dé tiempo, ¿verdad? Como primera pregunta, Rosela Escobar pregunta, Magíster Ramírez, ¿considera que Centroamérica como región puede lograr mejores alianzas estratégicas en el área comercial? Muchísimas gracias, estimada Ana Lucía y Gisela, me dijo, ¿verdad? Rosela Escobar. Rosela, disculpe. Y gracias, Rosela, por escucharnos. Por supuesto, vamos a ver, si ya en el mundo de hoy entendemos que hay muchos países emergentes con grandes mercados y oportunidades para el crecimiento económico, pues tenemos que pensar de forma pragmática. Tenemos que ser pragmáticos, como he insistido siempre. O sea, ya la disputa y la gran contradicción en el mundo de hoy no es tanto ideológica, sino es un tema de oportunidades que tengamos como región, que tengamos como país
¿Y qué nos ofrece el mundo? Pensémonos como parte del mundo, porque somos parte del mundo y eso es así. Así que existen países que tienen grandes mercados, grandes oportunidades con los cuales nosotros podemos establecer relaciones comerciales muy provechosas y en mejores condiciones, que sea un comercio mucho más justo y un comercio que beneficie realmente a nuestros países. Y me refiero a nuestros países hablando a lo interno a toda la población, no solamente a pequeños sectores, ¿verdad? Que históricamente pues han marginado a otros sectores y que son precisamente los que hoy están saliendo con movimientos políticos más nacionalistas y demás en esta línea. Entonces, sí, es tiempo de hacer comercio justo con otras naciones. Y les voy a contar un secreto también. He estado estudiando unas iniciativas asiáticas sobre economía compartida, y otros modelos que son realmente interesantes. Hay uno que se llama el Global Alliance of Sharing Economy, el Foro Global de Economía Compartida, donde incluso tenemos latinoamericanos participando como representantes para la región. Y lo que buscan es un comercio mucho más justo, bajo en emisiones, lo más carbono neutro que se pueda y responsable ambientalmente. Entonces, ahí está el futuro, ahí está el futuro. Está el futuro en las energías renovables, está el futuro en el multilateralismo, está el futuro en abrirse a otras culturas, a otros espacios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Magíster. Otra pregunta que nos hace aquí Neri Sawi dice, ¿influirá en esa configuración geopolítica el hecho que algún país encuentre la vacuna contra el COVID-19? Sí, muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Realmente sí, yo sí lo creo. Por eso, y en el texto que escribí junto con mi colega, hablábamos de farmacogeopolítica de la pandemia, porque hemos visto que efectivamente la competencia por la vacuna se ha convertido ya en una competencia de carácter geopolítica. Y esto va a implicar varias cosas. No en vano, el presidente ruso el día de ayer en la reunión de Naciones Unidas dio unas declaraciones y dijo que le podía donar la vacuna a todos los funcionarios de Naciones Unidas. ¿Verdad? No en vano han conversado ya en México para traer la Sputnik 5, que es la vacuna rusa. China también esta semana dijo que ya tenía lista su vacuna y que iba a hacerla un bien público global. Entonces sí podemos ver un espacio de disputa que puede convertirse eventualmente en esta transición global en que estos países traten de ingresar, ¿verdad? O establecer relaciones de carácter políticas, culturales, comerciales con otros países del mundo donde tal vez históricamente no lo han hecho, pero que a través de la vacuna puede ser una razón estratégica para ingresar. Muchas gracias, Magíster, muy interesante. Como tercera pregunta, nos pregunta Juan Rodolfo Pardo, el momento es propicio para la Unión Centroamericana. ¿Qué tanto se ha hablado para estar listos al nuevo orden mundial? Muchas gracias, Juan. Y qué buenas preguntas. Muchísimas gracias. Me encantan. Están lindísimas y muy retadoras también. Juan, ¿sabes qué pienso? Pienso que sí, o sea, hay muchos geopolíticos y teóricos que ya están pensando en lo que yo les dije al principio, Estado-región, ¿verdad? Pensémonos como bloques. Vamos a ver, la geopolítica clásica divide los territorios de diferentes maneras. Cada potencia tiene su propia visión de la geopolítica y toma la tierra y la divide y la distribuye, ¿verdad? Según sus intereses, y eso está bien. Es lo natural y es lo correcto. Se es desde donde se piensa y se piensa desde donde se es. Entonces, como centroamericanos, evaluemos los riesgos, evaluemos las oportunidades y pensemos, ¿cómo enfrentamos mejor un problema en nuestra familia? Cuando papá y mamá dicen una cosa y mamá dice otra y los hijos dicen otra, o cuando nos ponemos de acuerdo con solidaridad, con visión estratégica y rumbo claro para decir, vamos en esta dirección, nos vamos a atrever. Y esa es la gran encrucijada, Juan, esa es la gran encrucijada en la que está Centroamérica y el mundo entero. Como dice un amigo mío que es militar, estamos frente a un coletazo geopolítico mundial y no sabemos cómo vamos a parar. Pero si lo hacemos y lo sobrellevamos como familia,
en conjunto, con nuestras diferencias, por supuesto, porque las tenemos y son necesarias, y eso enriquece la democracia y eso enriquece la cultura. Y la naturaleza solo entiende de diversidad y de estas cosas. Vean la naturaleza, ya hay estudios que dicen que funciona de manera mutualista. Los árboles se ponen de acuerdo con otros animales, etcétera, etcétera. Entonces sí hay diferencias, pero trabajamos en conjunto, somos un sistema vivo, somos parte de lo mismo. Entonces sí es importante trabajarnos como región. ¿Qué nos falta? Más análisis estratégico, más independencia para la toma de decisiones y unión centroamericana. Como les dije, contamos con una zona canalera, que es el Canal de Panamá. No sabemos los riesgos del mundo de hoy, ¿verdad? Hay muchas provocaciones militares en Europa. Lo que está pasando en Bielorrusia no está resuelto y de ahí pueden moverse otras cosas. Las circunstancias en Turquía y en el Mediterráneo también están delicadas. Lo de Libia sigue encendido. O sea, ¿qué nos dice eso? ¿Existen las posibilidades de un conflicto así en América Latina? ¿Qué implicaciones tendría eso para Centroamérica? Entonces, ahí es donde tenemos que pensar de forma estratégica. Pero sí, sin duda, en conjunto, en familia. Gracias. Gracias, Magíster. Y como última pregunta, ¿verdad? Porque nos acorta un poquito el tiempo, pero nos pregunta, ¿cómo visualiza la economía de Centroamérica para el 2021 al ir pasando la pandemia del COVID-19? Muchísimas gracias. Bueno, en esta parte tan económica no soy experto, debo de admitirlo, ¿verdad? Mi especialidad son las relaciones internacionales y la geopolítica, pero todo va a depender de qué tan rápido llegue la vacuna a nuestros países. La que sea, no importa, pero qué tan rápido llegue. ¿Cómo van a ser nuestros gobiernos para cumplir con los procesos de vacunación masiva de nuestra población, de la nación, ¿verdad? ¿De qué manera se va a acceder a la vacuna? ¿Cómo va a ser el régimen internacional que tiene que organizarse para acceder a la vacuna? Que es muy importante, ¿verdad? No es simplemente que, bueno, ya tráigame una vacuna, Estados Unidos, China, Rusia, no sé, Europa. No, todo tiene un orden, tiene reglamentos internacionales, hay que trabajar conforme al derecho internacional, conforme al derecho de cada estado, y esto implica tiempo. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica pensamos que tal vez nos falte un año para que nos llegue la vacuna, ¿verdad? Estamos planeando como país, viendo que quizás nos toque mediados del 2021. Y eso en términos económicos tiene una implicación muy fuerte, porque sabemos que los confinamientos nos han afectado muchísimo, porque sabemos que hemos perdido muchos empleos, incluso mi país salió en estos días como el segundo país de una lista de 6 de los más afectados por la pandemia económicamente en temas de desempleo. Creo que tenemos casi un 30% de desempleo. Entonces, en toda la región andamos similares y el gran problema aquí es de carácter político. Yo creo que necesitamos acuerdos políticos para salir de la crisis económica. Frente a una crisis de demanda, que es lo que tenemos ahorita aquí en la región, ¿verdad? Porque no hay suficiente dinero para comprar, para consumir, para reactivar la economía. Yo creo que ahí la solución debe ser entre los actores políticos locales, partidos, ciudadanos, ¿verdad? Organizaciones civiles de la sociedad, organizarse para crear una especie de pacto social pospandémico que implique reactivación económica, pero no solamente reactivar la economía y volver a la normalidad de antes. Ojalá que no, porque el planeta ya no da. Que pensemos, Francia creo que ya tomó esa decisión también de una reactivación económica y mucho más ecológica, que sea equitativa, que permita una mayor distribución de la riqueza, pero sin duda, a principios del 2021, mientras no esté la vacuna, sin duda la situación económica será muy crítica. Agradezco al Magíster Ramírez por la interesante conferencia que nos ha compartido. Y seguidamente cedo la palabra y el tiempo a la Magíster Clarisa González de Gálvez, quien nos dará las palabras de cierre de esta actividad. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los participantes. Yo sinceramente estoy muy agradecida con el maestro Mauricio Ramírez Núñez por haber compartido sus conocimientos esta noche. La verdad, nos quedamos enganchados para una segunda charla. Maestro, por favor.
Realmente el entorno actual cambiante y complejo en el que vivimos precisa de muchísimos conocimientos para poderlo comprender. Hay muchos factores que inciden en la perspectiva nacional y sobre todo en la regional y en la mundial, ¿verdad? Porque somos un todo y no, como usted bien lo dijo, no podemos escapar de nuestro planeta, ¿verdad? Uno de esos factores es la pandemia, el COVID-19, que ha implicado romper paradigmas completamente y adaptarnos como individuos a una nueva normalidad, no solo como individuos, sino como empresas, como sociedad en sí, ¿verdad? Eso también implica un reacomodamiento de todas las estructuras gubernamentales y sobre todo entender los desafíos y ajustes que se necesitan, digamos, dentro de nuestro entorno geopolítico para poder responder a las necesidades de la población y a los acontecimientos que nos pueden afectar, como usted bien lo dijo, ya sea económicos, políticos, pero sobre todo ambientales, porque tenemos que sembrar la semilla de la planificación y la visión estratégica que implica que sea de largo plazo, porque no podemos ser cortoplacistas para tener una visión estratégica. Entonces yo considero que este tema ha sido de manera brillante expuesto. Yo lo felicito por todos sus conocimientos y realmente estoy muy agradecida. Yo considero que las personas que aquí me escuchan, personas que desempeñan o han desempeñado cargos de importancia en el tema de seguridad nacional, considero que piensan lo mismo que yo. Muy agradecidos por su presentación y estamos seguros que todo esto que usted nos platicó, pues no ha quedado en saco roto. Es algo tan importante que será muy, muy apreciado y que de hecho, pues nos va a servir para planificar muchas cosas. Y próximamente creo que amerita que tengamos una segunda sesión, si usted nos los permite. Claro que sí, estimada doctora, muchísimas gracias. Yo encantado, de verdad espero que les haya gustado. Tenía más ideas por ahí, pero bueno, el tema del tiempo nos ganó. Sin embargo, con la mayor disposición y gusto del mundo, les acompaño más adelante, por supuesto que sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias y buenas noches a todos los participantes. Agradezco su participación. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Magíster, por sus palabras. Para finalizar, se le solicita responder la evaluación que se presenta a través del enlace que aparece en la parte inferior de la pantalla de reproducción o el enlace que se les estará proporcionando en el chat de YouTube. Pues con esto estarán validando su asistencia y servirá para que se les traslade su respectiva constancia digital. Agradezco nuevamente la participación de todos. Esperamos contar con su presencia en futuras actividades del INEES y muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. Vale.